Hoy es un día especial porque Juan Gómez Bárcena, al que estáis acostumbrados a ver en el papel de entrevistador, hoy le toca sentarse al otro lado. Juan, resulta un poco extraño darte la bienvenida a tu propio espacio, pero bienvenido. Sí, me he puesto celoso cuando te he tenido que ceder mi silla, pero bueno, ya... Bueno, te sientas ahí por derecho propio. Vienes a hablarnos de Los que duermen, que es tu primer libro de relatos publicado. Sí, eso es, porque previamente pues había escrito novela y había publicado un par de novelas, pero bueno, aunque escribía relatos desde hace mucho tiempo, pues era ya el momento, ¿no?, de publicar un libro, una colección. Bueno, y ha llegado de la mano de Salto de Páginas, así que muy contento. Sí, mencionabas, has publicado 2 novelas y también has obtenido premios en el género de relato, o sea, contabas con un bagaje, habías sido finalista del NH Vargas Llosa de relatos, sí, el premio Crape Internacional de Relatos, así que ya estabas experimentado, pero bueno, aún así, Los que duermen es en cierta manera tu puesta de largo, y por ejemplo un hecho indicativo es que por este libro, el suplemento El Cultural, te ha reconocido entre los autores noveles más prometedores, y yo creo que tú mismo consideras que Los que duermen es en cierta manera tu primer libro. Cuéntanos un poco por qué. Sí, bueno, sobre todo una razón cronológica, porque yo la primera novela publicada, El héroe de Duranza, la había escrito nada menos que con 15 años y la publiqué con 17, que ya en aquel momento esos 2 años eran para mí una vergüenza horrible leyendo lo que había escrito. Y el otro libro que publiqué lo había escrito con 19, que es Ferramen Stop, lo publicó pues la Universidad Complutense, no sé qué edad tenía, pero como 3 o 4 años más tarde. Entonces para mí ya son textos muy primerizos, donde he aprendido mucho, de los cuales no me arrepiento, porque me han permitido llegar hasta aquí, lo mismo que este libro, pues espero que me permita llegar hasta otros. Pero sí, la verdad es que siempre da un poco de pudor hablar de estos libros, ¿no? Y esta es pues la primera vez que una editorial, pues ya con un prestigio, apuesta por mí y bueno, y la primera vez que sí, que estoy un poco más satisfecho y que pues puedo venir aquí y bueno, y hablar del libro, ¿no? Con entereza, ¿no? Como con los anteriores. Bueno, a ver, Los que duermen, para situar un poco a los espectadores, es un libro en el que tocas palos muy diferentes. Hay un sinfín de géneros y los relatos algunos son casi como homenaje a esos géneros. Está desde la crónica de Indias, las sagas nórdicas, los robots de Asimov, referencias. En ese sentido es un libro difícil de encuadrar en un género, y quizás el elemento que podría unificar un poco sería lo fantástico, como también se ve en la preciosa portada del libro. Sí. Aún así querría que me comentaras tú en qué cajón meterías a Los que duermen. Pues sí, es una buena pregunta y no te creas que lo tengo muy claro. De hecho, aunque pueda parecer raro, una de mis primeras sorpresas cuando empecé a recibir las primeras reseñas en septiembre, cuando se publicó el libro, es que todas pues lo adjudicaban o lo incluían claramente en el género de lo fantástico. Y a mí me resulta extraño porque sí es verdad que hay elementos fantásticos en el libro, pero creo por un lado que no es lo más relevante, y por otro creo que muchas veces lo sorprendente es que los relatos que estaban inspirados en hechos reales eran los que los lectores me consideraban más fantásticos. Entonces yo ya dije en alguna ocasión que casi me parece que es un libro realista que descubre un poco, bueno, no es que descubre, ¿no?, pero bueno, que revela un poquito qué es lo fantástico que se oculta en la realidad. Por ejemplo, está ese relato de Hitler regala una ciudad a los judíos, donde cuenta un hecho real de cómo Hitler en el año 44 crea un campo de concentración falso de la nada para burlar las inspecciones de la Cruz Roja, para que piensen que vivan los judíos en un escenario paradisíaco, y hasta crea una obra de teatro. Eso puede pertenecer al género fantástico, y sin embargo ocurrió verdaderamente, ¿no? Entonces digamos que es un libro que maneja elementos fantásticos, pero muchas veces encontrados en la propia realidad, con lo cual, pues sí, ya te digo que yo mismo no sabría muy bien en qué cajón incluirlo, pero bueno, sí, desde luego la palabra fantástico tiene que aparecer en algún lado de la definición. Sí. Y bueno, ¿por qué te decidiste a manejar esa variedad de géneros y esa variedad de épocas históricas que se refleja ahí en Los que duermen? Bueno, por un lado es un defecto profesional. Yo estudié historia, siempre he sido un gran amante de la historia y sobre todo de la evolución del pensamiento, de la evolución de las ideas. Y sobre todo pues siempre he sido un poco partidario de la idea de que el hombre no ha cambiado mucho, de que la historia es un poco un elemento cíclico, en que se van repitiendo unos mismos ingredientes con diferentes matices, pero bueno, que es esencialmente cíclica.
Entonces yo empecé el libro sin tener muy claro que estaba haciendo un libro de relatos. Empecé a escribir cuentos diferentes, ambientados en diferentes épocas, pero poco a poco, según iba avanzando ese proyecto, me iba dando cuenta de que había una serie de temas comunes, precisamente porque yo tengo esa concepción de que la esencia humana es común a lo largo de los tiempos. Y poco a poco, en un proceso que fue muy largo, fui dándome cuenta de que siguiendo esos hilos cabía escribir un libro de cuentos que no solo fuera una colección de cuentos independientes, sino que al mismo tiempo pudieran participar de un espíritu común, de tal modo que un cuento contribuyera a otro y que, de un modo muy ambicioso y que obviamente no está conseguido, pero el propósito estaba en retratar un poco esa historia de la humanidad a partir de pequeñas piezas. Sí, se diría leyendo tu relato que la visión que tienes de la historia no es muy positiva, o que el hombre acaba siempre por caer en la misma piedra. Sí, hay una y además un cierto regodeo por la violencia, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, estos relatos que están ambientados en la época nazi, pero que remiten a los crímenes que cometían los germanos, los tribus de los germanos 2000 años atrás en ese mismo lugar, y vemos, por ejemplo, cómo esas dos violencias se parecen mucho, como pues Hitler los llevaba a campos de concentración, pero por el otro lado tenemos a los germanos que lo que hacían eran empalarlos y lanzarlos a unas ciénagas, ¿no? Y sí, creo que hay un poco una insistencia en los elementos violentos de la historia que se han ido repitiendo, pero bueno, yo quiero pensar que también hay una carga emotiva y también una cierta insistencia en elementos positivos del género humano, ¿no? Yo creo que sí que hay unas ciertas ternuras que se van repitiendo, o sea que bueno, no quiero haber dado solo una imagen negativa, ¿no? del género humano. Una cosa que llama mucho la atención de tu libro es su estilo muy, muy cuidado, y además te planteas el reto también no solo de escribir en géneros diferentes, sino también adoptar el estilo de esos géneros y a veces adoptar el estilo de por ejemplo, la crónica de Indias, de épocas remotas. Uh-huh. ¿Cómo trabajaste en el estilo? Creo que es algo muy importante y que, aunque pueda parecer clásico el decir, bueno, pues voy a hacer un cuento que tenga pues el estilo de una crónica de Indias, en realidad me parece que puede ser un elemento de gran modernidad, porque todos, digamos que el estilo de una crónica de Indias no era literario en la época, era considerado simplemente pues un texto testimonial, con un estilo que era lo que para ellos era descriptivo, pero leído desde la modernidad, ese estilo tiene mucha más riqueza. Es un poco como lo que veíamos en el cuento de Borges de Pierre Menard, autor del Quijote, donde ese hombre en el siglo XX reescribe el Quijote y se da cuenta de que el Quijote escrito en el siglo XX es mucho más rico que el Quijote escrito en el siglo XVII, porque tiene unas referencias diferentes con las que Cervantes no contaba. Me parece que pasa un poco con eso. Tú coges una crónica de Indias, como me pasa en el primer cuento del libro, el cuaderno de bitácora, y lo que es un lenguaje habitual para la época puede dar mucho juego si se usa para hablar de la modernidad. Entonces, yo efectivamente hice un poco un ejercicio de mímesis, pues por un lado imitando las crónicas de Indias. Hay un cuento sobre Aquiles que intento imitar el estilo de la Ilíada. En los cuentos de Rebord, paradójicamente, como la historia es cíclica, decíamos, aparece de nuevo un recurso al lenguaje mitológico. Pero eso sí, siempre intentando no perder de vista que no se trata de simplemente un ejercicio de impostura, no se trata de que el relato de Aquiles tenga que ser escrito exactamente igual que la Ilíada, sino simplemente coger un poco ese aire, ese tono, y darle elementos de modernidad y no pasarse ni por un lado ni por otro, ¿no? Ni que sea un Aquiles que esté escrito en el siglo XXI, ni que sea tampoco algo que pudiera pasar por la Ilíada, vamos. Sí, subrayabas mucho la modernidad y bueno, sí que es algo que llama la atención de tu libro, porque bueno, el lector que se acerque por primera vez pues se encontrará con ese lenguaje a lo mejor que en los primeros cuentos que reproduce la crónica de Indias, pero evidentemente la sensación final que deja el libro es de una visión contemporánea. Me imagino que eso era muy premeditado. Sí, bueno, es un poco denostada la palabra posmodernidad, ¿no? Pero yo hablo mucho de lo posmoderno, y lo posmoderno muchas veces es precisamente retomar lo viejo desde una perspectiva nueva, ¿no? De todo esto que hablan de la intertextualidad, cogemos fragmentos del pasado que nos llegan a través de la tradición y les damos unas nuevas interpretaciones. Y era un poco la idea que yo tenía. Y efectivamente, pues tenemos, por ejemplo, un cuento de la leyenda del rey Actasar que está ambientado en una tribu germánica,
y vemos que esa tribu germánica, que por lo demás está escrito el cuento con un estilo que puede ser de una leyenda de la época germánica, pues resulta que por una serie de vicisitudes acaban contactando con el relativismo posmoderno, ¿no? Entonces, de algún modo ahí se produce una fusión, y la idea era precisamente esa, que todo el libro, que los libros los relatos ambientados en la antigüedad hablaran de lo presente, y que los relatos ambientados en el futuro hablaran del pasado. Un poco ese proyecto. Como hemos visto, manejas muchos géneros y muchas referencias, algunas son directas, algunas son indirectas. ¿Tú qué influencias reconoces en este libro? Bueno, yo creo que el gran deudor, o sea, de quien soy sí, pues es Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, que un poco tiene todo este estilo de relatos pues ambientados en la antigüedad, en los que hay un trabajo sobre lo presente, de relatos reflexivos, porque hemos insistido mucho en que los relatos son históricos, pero también digamos que muchos hay un planteamiento filosófico de fondo, ¿no? Entonces yo creo que en eso Borges me ha influido mucho, no tanto en lo que he escrito posteriormente. La verdad es que es un padre que voy dejando atrás, ¿no? Soy como el adolescente que está independizándose del padre Borges, pero bueno, yo creo que es la gran referencia. Sí es verdad que es más una referencia para los primeros relatos del libro que están inventados en la antigüedad, y no tanto para los últimos. La verdad es que los relatos ambientados en el futuro e incluso en el presente, yo diría que en ese sentido no son borgianos, sino que tienen otras referencias. Otra referencia que me influyó mucho y que es muy poco conocido, es un escritor que reivindico mucho y que ha muerto hace poco, por cierto, Milorad Pavic, que es un escritor serbio, autor de Diccionario Hazar, una obra maravillosa que recomiendo, que propone algo tan increíble como una novela que es un diccionario. Es decir, están ordenados, son acepciones sobre la historia de un pueblo, del pueblo házaro, y el lector puede leerlo en el orden que quiera y compondrá, según las acepciones que lea, una historia diferente sobre lo que pasó con el pueblo házaro. Me parece que es un juego un poco a imagen y semejanza del de Rayuela de Cortázar, pero en mi opinión muchísimo más logrado. Y en ese libro pues se juega un poco también con esos elementos mágicos, de pueblos remotos. Yo creo que también es una referencia. Yo creo que sí, son los dos grandes referentes del libro. El libro también, uno de los elementos que vemos en el libro es la leyenda, el mito, cómo a lo largo de la historia los pueblos se han contado a sí mismos la historia. ¿En cierta manera te planteaste una revisión de los mitos? ¿O? Yo creo que no fue consciente, pero sí es verdad que me interesan mucho los mitos, sobre todo porque en los mitos de la antigüedad ya está contenido prácticamente todo. Es un poco como cuando hablas con un autor de teatro que te dice que en Shakespeare están todos los dramas humanos. Pues yo creo que sucede un poco así. En la mitología, y no me refiero a la griega, que es siempre lo que pensamos, lo poco que he leído de mitología china, de mitología escandinava, en todos ellos está perfectamente condensado pues toda la esencia humana. Hace poco tenía en otra entrevista y me preguntaban, a raíz del cuento de Aquiles, porque me preguntaban que por qué había escogido una revisión del mito de Aquiles, ¿no? Porque yo hago el cuento del mercader de Betunes, lo que propongo es una ucronía. ¿Qué ocurriría si Aquiles decide no luchar con Héctor, sino marcharse para evitar morir y vivir una vida de hombre corriente, ¿no? Me preguntaban por qué había escogido esa ucronía con un personaje como Aquiles y no con un personaje más reciente. Yo les explicaba que Aquiles encarna todos los valores del héroe que hoy día persisten. Cristiano Ronaldo, para el madridista, encarna los valores de Aquiles, y de hecho no hay más que leer las crónicas deportivas para ver que tienen el estilo de Homero. Entonces me preguntaban en esa entrevista si no había ningún tipo humano nuevo, ningún mito que hubiera surgido después de esta época. Y claro, después de darle muchas vueltas yo pensé, no sé si a ti se te ocurre otro, que el único que no está presente es el mito del Don Juan, que sí es verdad que es más reciente, quizás porque el concepto del amor era muy diferente en aquella época. Y sí, es posible que para escribir sobre el amor la mitología quizás no sea tan rica, pero yo creo que para prácticamente el resto de las emociones humanas la mitología es la base. Revisar la mitología quiere decir revisar nuestro pensamiento, porque aunque no nos demos cuenta, aunque a nuestro hijo no le contemos el mito de Aquiles, él lo lleva interiorizado en el momento en el que participa de esa cosmovisión. Pues para contar todos estos mitos que aparecen en tu libro, el lector se da cuenta de que el relato como género te viene fenomenal por todo lo que abarcas en el libro, todo el arco temporal.
Pero bueno, aún así quería que me explicaras tú mismo por qué elegiste el género de relato, además sabiendo, bueno, las limitaciones que a veces impone el género. Mira, me hacían esa pregunta hace poco en la revista Quimera, en un especial que hubo sobre el cuento, y contestaba algo que la gente se reía, pero es absolutamente cierto. Fue por una cuestión de mercado. ¿Qué me pasaba a mí? Yo con 10 años escribía, yo ya era un obseso que escribía ordenador, novelas gigantescas, escribí Parque Jurásico 2, no sé por qué, pero a Michael Crichton pues no le debió de gustar, ahí quedó en el cajón. Pero claro, mis padres, mi familia, no querían leer 200 páginas del niño, que vete tú a saber cómo era aquello. Entonces me di cuenta de que cuando escribía textos de 5 o 6 páginas, bueno, pues en mi casa se leían. Así que empecé ya ahí a tomar un cierto cariño al género breve, aunque tengo que reconocer que por aquella época me parecía algo inferior. Parecía que el cuento era una especie de preámbulo para hacer novelas, algo como una especie de ejercicio. Y no ha sido sino con el tiempo cuando le he visto el verdadero valor al género del cuento. Que hacemos mal los cuentistas al compararlo siempre con la novela, o para bien o para mal. Es que no es comparable. Cuando un poeta habla de por qué hace poesía, no le preguntan que por qué no hace novela. Hace poesía porque hace poesía, porque no tiene nada que ver la novela del cuento. Y yo te diría que incluso el cuento tiene más en común a veces con la poesía que con la novela. Tiene digamos que unas funciones completamente diferentes. Esto no quiere decir que un buen cuentista no pueda ser un buen novelista, pero también tenemos casos de excelentes cuentistas que son pésimos novelistas. Yo tengo para mí que Borges no escribió una novela no porque no le apeteciera, sino porque creo que era incapaz, por tal y como escribía cuentos. O sea que no hay que tener ningún complejo de inferioridad respecto al cuento. Entonces, en este caso, bueno, efectivamente me parecía que las historias eran más apropiadas para el género del cuento. Yo también hago novela, como bien has dicho antes, pero parecía que era mucho más apropiado. Solo me quedé con ganas de haber llevado a novela una, que es Hitler regala una ciudad a los judíos. Pero bueno, yo creo que de todas formas, a pesar de que el relato es largo, conseguí condensar lo esencial, así que bueno, no me arrepiento de la elección del género. Es un género muy exigente. De hecho, pues algunos escritores comentan que los escritores noveles empiezan a escribir cuentos porque, bueno, es más corto y es más llevadero en ese sentido, pero tú dirías que es un género, incluso puede resultar más difícil conseguir un cuento logrado que una novela lograda. Hombre, yo voy un poco en la línea de lo que te decía antes. Es que hacen falta virtudes muy diferentes. Entonces yo conozco gente que sería incapaz de hacer una buena novela y es perfectamente capaz de hacer un maravilloso cuento. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil escribir un buen cuento que una buena novela. Es cierto que el nivel de exigencia es máximo, hay una condensación total, pero la verdad es que yo soy un escritor muy meticuloso, que eso que es una virtud y una desventaja. Pero desde luego es muy, muy ventajoso para un cuento, porque está muy bien pues que puedas tener la idea de principio a fin del cuento, queda como un todo cerrado, y en un cuento, como sabes, una palabra de más lo puede echar a perder. En una novela se te permite mayor juego, puedes explayarte, pero al mismo tiempo tienes que mantener un ritmo a lo largo de 300 páginas, o sea que eso también es una dificultad muy grande. Así que yo te diría que depende casi del aliento del autor. Para mí, desde luego, es más fácil hacer un buen cuento, lo cual no quiere decir que bueno, que ya te digo, que pueda haber autores que les pase exactamente lo contrario, pero sí. Y de todas formas, al margen de que sea más fácil o más difícil, yo sí recomiendo a autores jóvenes que empiecen por el cuento, aunque luego tengan pensado ir a la novela, porque al ser una extensión pequeña es muy fácil ver los errores. Y en una novela es muy complicado detectar dónde, de todas ese mare magnum de páginas, dónde está el fallo. Hablábamos del sentido unitario del libro y, por ejemplo, se ve también mucho en el orden de los cuentos. Parece que está muy estudiado y, bueno, no solo por el sentido cronológico, pero... Sí, para mí lo clave de este libro era darle un sentido unitario porque, como bien has dicho, pues tenemos cuentos que están ambientados en crónicas de Indias, otro en la Mesopotamia de la época de Babilonia, otros en el presente, algunos en el futuro. ¿Cómo tú puedes combinar esos cuentos tan diferentes? Pero claro, lo curioso es que yo me di cuenta de que esos cuentos no eran tan diferentes porque, a pesar de que manejaran épocas diferentes, el hilo, digamos, la visión que había sobre el género humano era la misma. Entonces me di cuenta de que tenía que introducir nuevas piezas para que eso fuera visible al lector, porque de momento solo era visible para mí.
Entonces fue un trabajo duro, fue un poco como de rellenar eso para que de verdad existiera esa continuidad. Por un lado, como dices, es una continuidad cronológica, pero también hay guiños, personajes que saltan de un relato a otro. Por ejemplo, tenemos estos, hablaba antes de las víctimas de los germanos que lanzaban a las ciénagas, y pues tenemos, vemos cómo ajustician los germanos a una persona en una ciénaga hace 2000 años, cómo un cadáver es recogido 2000 años más tarde y qué interpretaciones hay por parte de la gente. Es decir, que los relatos en sí también intentan tener ese hilo común que te lleva de uno a otro. Por eso que componen, no diría una novela, porque en absoluto esto es una novela, pero sí componen algo que sí que es novelesco, ¿no? En el sentido de dar una coherencia de tal forma que el relato pueda leerse independientemente y al mismo tiempo colabore en un sentido global. Uh-huh. Ese sentido global y bueno, era un planteamiento ambicioso. ¿Te daba un poco de vértigo? Pues yo, como soy muy optimista, de entrada no me dio ningún vértigo, lo veía clarísimo. Yo cuando me pongo en un proyecto al principio todo es muy fácil, me causó muchos más problemas al terminarlo, sobre todo cuando empecé a mover el libro, y normalmente pues a la gente los relatos les gustaban, pero la gente lo veía un libro muy arriesgado. Y claro, y por otro lado, pues como sabes, muy diferente de lo que se está haciendo. Distinguirse de lo que hacen los demás no es ni bueno ni malo, ¿no? A veces me preguntan en alguna entrevista como que la pregunta quiere dar a entender que como hago algo diferente tengo que estar más orgulloso o menos. En realidad no, pero sí es verdad que es un riesgo cuando pues veo que en general la literatura de mi generación pues es una literatura más del presente, y bueno, simplemente pasa que yo no puedo escribir sobre eso. Yo escribo sobre el presente, por supuesto, pero escribo sobre el presente hablando de los griegos y de los robots, que es la otra forma perfectamente posible de hacerlo. Uh-huh. Y bueno, tú estás acostumbrado aquí a traer a muchos cuentistas, aparte de tu propia experiencia, es un género en el que estás muy familiarizado. Y bueno, ¿cómo ves la situación en España en cuanto a los lectores que tiene el género? Que bueno, hablabas antes de que tú mismo lo considerabas cuando eras muy joven un género menor. Ya no es así, ya hemos hablado de que es un género exigente, pero bueno, aún así hay, no sé si son factores comerciales, pero sí que hay cierta reticencia a la lectura de cuentos. Yo creo que entre los lectores especializados, entre la gente que verdaderamente, porque hay que diferenciar comprador de libros del lector, o sea, no es por criticar ningún tipo de literatura, pero tenemos un problema. Si entre los 20 libros más vendidos de España, sumados todos, venden más que los otros 50.000 publicados, pues quiere decir que en realidad no estamos ante un tema artístico, sino ante un tema de mercado. Entonces, sin hablar de esos compradores de libros, sino hablando de la gente que verdaderamente compra un libro sin saber muy bien qué se va a encontrar, sin que se lo hayan recomendado, sin que aparezca como el libro de la semana, esos lectores yo creo que sí ven el cuento como algo positivo y valorable. ¿Qué problema hay? Que no hay apenas lectores. No hay apenas lectores en un sentido no comercial. Entonces creo que no es tanto que haya algún tipo de cruzada contra el cuento, sino simplemente pues que, así como en la novela puedes despistar a algún comprador de libros que llega allí y bueno, pues con un libro de cuentos pues hay una gran ignorancia. ¿Y cuántas veces me ha ocurrido llegar y que hablas de hacer un libro de cuentos y me preguntan, bueno, libro de cuentos infantiles? Y aclaras, no, de adultos. ¿Pero qué es? ¿Como proyectos de novela? No, son relatos. Y notas que no termina de quedar claro ni siquiera de qué género estás hablando. Entonces, ni tiene el aura que tiene la poesía, porque incluso la gente que es simplemente compradora del libro le dices que eres poeta y te quedas como, oh, es poeta, suena como algo. Ni tiene lo aparentemente comercial de la novela. El cuento es algo que se queda un poco como un no sé qué es. Pero bueno, yo insisto, entre los lectores especializados, yo creo que el cuento es muy valorado y que hacemos mal en quejarnos tanto. Bueno, hay que animar a la gente a que se anime con los cuentos y con las novelas, que tampoco estamos muy allá. Bueno, precisamente hablando de animar, sigues promocionando tu libro, que ha tenido una acogida excelente, y aprovechamos para recordar a los lectores que vas a estar firmando en la Feria del Libro. Sí, voy a estar el sábado 15 en la caseta de Salto de Página. Bueno, pues a ver si algún despistado por lo menos pasa a saludarme, que es muy solitario aquí yo. Es la caseta 276. 276. Y vas a estar ahí todo el día. Eso o sea es. que no hay excusa. y bueno, aparte de seguir con la promoción del libro, nos imaginamos que ya estarás con algo nuevo que se puede contar, Juan. Sí, bueno, estaba desde antes de publicar el libro. Llevo 2 años con una novela que esperemos que salga ya
pues un poquito menos de un año. Y no sé si hay tiempo para que te cuente o solo te digo que escribo una novela y ya está. ¿Qué me dices? Cuéntanos algo. Bueno, pues está ambientado en un hecho real de la vida de Juan Ramón Jiménez, que le ocurrió siendo joven antes de conocer a Zenobia, que empezó a recibir cartas de una admiradora peruana llamada Georgina Humner. Esto es un hecho real. Pues Juan Ramón le fue contestando, le enviaba libros. Bueno, la relación fue subiendo de tono, ahí cada 2 meses que iba la correspondencia ida y de vuelta, hasta tal punto que Juan Ramón se enamora de Georgina y le dice que Georgina vaya a verle. Pero la tal Georgina pues dice que está muy enferma, está en un balneario, así que él dice que se va a ir allí a casar con ella. ¿Qué ocurre? Justo antes de tomar el barco le dicen que Georgina ha muerto. Entonces él publica un poema pues que está en laberinto, muy bonito, sobre la muerte. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Que con el tiempo se descubre que la tal Georgina no existía. Que eran 2 adolescentes peruanos que para conseguir cartas y autógrafos de Juan Ramón se habían hecho pasar por una mujer. Y claro, la mentira les había sobrepasado hasta tal punto que bueno, había acabado convirtiéndose pues casi en una relación de internet actual de estos equívocos, ¿no? Entonces yo en esta novela estoy novelando desde el punto de vista de los bromistas, no de Juan Ramón, este hecho. Y bueno, y ahí introduciendo la ficción, por supuesto. Bueno, no sé si nos has contado demasiado, pero vamos, yo creo que nos has contado mucho, pero nos has puesto desde luego la miel en los labios y te deseamos muchísima suerte. Muy bien. Que llegue a buen puerto la novela y bueno, que dentro de muy poco podamos estar hablando de ella. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marta.